¡Oh! Jeje. Desaparecí. Chicos, hoy vamos a hablar de desapariciones. Quizás no fue la mejor forma de iniciar la video reacción, ¿vale? Chicos, vamos a hablar de desapariciones, ¿vale? Hace unos meses reaccionamos a un video niños desaparecidos, no en bosques, sino desaparecidos en general. Y me pareció increíble el hecho de que estos niños simplemente hayan no clipeado y se hayan desintegrado de alguna manera de la faz de la tierra. Este niño que están viendo ustedes aquí en pantalla fue el que yo utilicé para la miniatura de ese video. Les adelanto, por si no se han visto ese video, que no, el niño no sale en ese video. O sea, usé al niño de clickbait, ¿vale? Pero no sale el niño en ese video. Ahora, en este video, este niño que yo usé en ese video sí sale. Me parece increíble porque yo ya sabía más o menos la historia de este chico, porque se había visto en videos, se había visto en memes, se había visto en noticias, se había visto en muchas cosas donde dicen, este niño desapareció en el bosque y cuando regresó tenía la mirada de las 1000 yardas, de los 1000 Nataliers. Entonces es básicamente todo lo que sé. No sé realmente en qué desencadenó todo, no sé cómo terminó la historia de este niño, no sé qué más dijo, pero pude ver de que acá había hasta un video posterior que le hicieron al niño donde le preguntaban cosas y todo se ve sumamente extraño, ¿vale? Entonces sí, prepárense, ¿vale? Porque vamos a reaccionar a las más terribles Las más terribles desapariciones en bosques. Top desapariciones misteriosas, ¿vale? Todos los respectivos créditos van para el dueño y único creador del video, Magnus Mephisto. Todos los créditos van para él. Abajo en la descripción del video van a poder encontrar el link del video original para que vayan y lo apoyen si así lo prefieren. Si les gustan sus videos, se suscriban a su canal y vean sus demás videos, ¿vale? Si hay algún tipo de problema con esta reacción, por favor comunícate conmigo a cualquiera de mis redes sociales y lo solucionamos, ¿vale? Sin nada más que decir, les recuerdo que tengo Instagram, les recuerdo que tengo Kik y ya está. Eso es básicamente todo lo que tengo que decir, ¿vale? Ya me callo y comenzamos. Seguro que en el último tiempo viste esta foto. En la misma se ve a un niño que parece despavorido, asustado. Seguro que también escuchaste o leíste por ahí que esa expresión que implica posibles terribles traumas se la conoce como la mirada de las 1000 yardas. Incluso es probable que también sepas que el niño se llama Ryker Webb y que estuvo 2 días perdido. Lo que quizás no sepas es que tiempo después del evento, su hermano mayor hizo un video donde habla con él y le Eso es lo que yo no sabía, ¿ven? ¿Ven lo que les digo? pregunta sobre lo que vio en el bosque en esos días en los que estuvo desaparecido. Si viste ese video sabrás que él mismo causó un gran revuelo. El caso dejó a todos con un escalofrío en el cuerpo, sobre todo porque implica un misterio que quizás nunca podamos resolver. Al momento, el único testigo de todo lo que ocurrió con Ryker no es otro que el propio Ryker, por lo que solo dependemos de su testimonio para acceder a lo que le pasó, para que el terror se grabara de ese modo en su mirada. Por ahora, lo que logró expresar solo hizo que el enigma aumentara aún más y más. Tú le ves la cara y es como, sabes perfectamente que es la cara de un niño que... A ver, no es normal esa cara en un niño, es a lo que quiero llegar, ¿vale? Es solo turbia, es solo una cara como traumada, no sé. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer qué fue lo que le sucedió a este pequeño, los invito a que agarren sus mochilas de acampar y me acompañen en este recorrido un tanto más peligroso. Sean bienvenidos al top de desapariciones en bosques. Les aviso que el que se anime a llegar hasta el final se va a encontrar con un bonus track bastante turbio que al día de la fecha sigue desvelando a toda la gente porque no se sabe realmente qué sucedió, así que tal vez si tienen alguna data nos pueden ayudar, van a tener que quedarse a escuchar esa historia y además les cuento que tuvimos que hacer una breve selección porque hay muchísimos casos de desapariciones en bosques, elegimos algunos. Si les gusta esta temática dejen su like ahora mismo. Si este video supera los 7000 likes en 24 horas vamos a hacer una segunda parte de gente desaparecida en bosque y también pueden obviamente dejar sus sugerencias aquí debajo y les podemos prometer un especial sobre el caso 411. Tiene que ver mucho con esto, pero lo vamos a hacer solamente si ustedes nos marcan que quieren escuchar este caso, así que dejen su like. Si superamos los 7000 likes, viene el nuevo top y el caso 411 en... Me parece muy bien y qué bueno que haya superado los likes porque por lo que vi tenía 40 y tantos mil likes. Yo les propongo una meta. Si superamos los 7000 likes en menos de 24 horas, doy una mortal para atrás desnudo y lo subo en mis historias. este canal. Comencemos. Puesto número 3. Perdida en los Montes Apalaches. Oh.
El caso de Es Geraldine una señora, cabrón. Puta madre. Largay dejó una profunda huella por el dolor que significó encontrar los mensajes que la mujer había dejado en sus 26 días perdida en el bosque. Se trata de mensajes donde ella asume que va a morir. Leer esos mensajes es leer a una persona que ya estaba entregada con resignación a su destino. Antes de que la naturaleza prácticamente la engullera, Geraldine era amante de dar largos paseos en bellos paisajes alejados de la ciudad. Era una práctica que arrastraba desde la adolescencia. En aquel 2013, donde esta historia comienza, ella ya tenía 66 años. Previo a viajar hasta el lugar donde encontraría un trágico final, Geraldine había realizado largas excursiones en las grandes montañas humeantes, una cadena montañosa situada en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos. Las grandes montañas humeantes son conocidas especialmente por el Parque Nacional del mismo nombre, fundado en 1934. Se trata... Nadie me preguntó, pero te voy a compartir un pensamiento que tengo acerca de cualquier bosque de Estados Unidos. Mira, a este punto he visto yo tantas películas y tantos casos que han sucedido dentro de los bosques de Estados Unidos, así como desapariciones, secuestros y avistamientos extraños de cosas raras, que creo yo que sin pedo, uno de los lugares más aterradores a donde podría yo ir sería un bosque en Estados Unidos. No sé, hermano, o sea, todo lo que he reaccionado y he visto me ha generado ese miedo. Siento de que podría pasarme cualquier cosa dentro de un bosque en Estados Unidos. Se trata de uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos y está calificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las grandes montañas humeantes forman parte a su vez del sistema montañoso de los Montes Apalaches. A esta misma cordillera se adentró Geraldine el 22 de julio del mencionado año, más precisamente por el estado de Maine. La mujer no llevaba muchas provisiones. En los cursos de campamento y caminatas que había tomado, se habían encargado de advertirle que era de vital importancia llevar siempre solo lo necesario. Por eso en la mochila... Mira, esto es a lo que me refiero, ¿vale? Qué miedo los bosques de Estados Unidos. Si no te mata un animal, te mata un loco. Sí, o sea... Ella llevaba un botiquín básico, una carpa, un rosario, talco, hilo dental y un cepillo de dientes. Muy pocas cosas para comer. Después de todo tenía pensado volver al punto de inicio en unas cuantas horas. Se despidió de su marido George, que la llevó hasta la entrada de la zona de bosques con el vehículo. Se dieron un beso sin saber que ya no volverían a verse. ¡Ah, qué triste esto, carajo! Menos, no con vida. Lo último que se supo fehacientemente de ella es que iba con un grupo de personas que, de modo distendido, habían decidido caminar bajo la arboleda. En determinado momento, Geraldine se desvió al sendero, en busca de un baño. Nadie notó su ausencia, y si lo hicieron supusieron que la mujer había decidido volver sobre sus pasos. No hubo preocupación en aquellos senderistas, pero quien sí se preocupó mucho fue George. ¿Por qué no recibió un mensaje por parte de Geraldine? Trató de tranquilizarse pensando que esas cosas podían pasar, que a veces la señal se perdía en zonas salvajes. Suspiró. Sí. O sea, es verdad todo lo que dices. La señal suele perderse. A veces se agarra, a veces se pierde, pero mayoritariamente está sin señal todo. Tomó lo mejor que pudo y observó el tiempo pasar. Cuando ya no lo soportó, manejó hasta el lugar en el que se suponía que su mujer iba a salir. Estacionó y la esperó allí, diciéndose que tarde o temprano la vería aparecer sonriente, algo despeinada y usando un bastón para ayudarse a caminar. Imaginó que esa noche los dos dormirían juntos en su habitación, en el calor del hogar. Ella tendría dolores musculares y él se ofrecería a traerle una pastilla que la hiciera más llevadero el asunto. Pero a medida que la noche caía, aquellas fantasías de un final feliz lo fueron abandonando. Pero qué triste, porque si se dan cuenta que él, de cierta forma, se podría decir que lo intuía. O sea, sentía que algo no estaba bien, sentía que algo no iba normal. Es un poco triste porque estaba en toda la razón. Los Apalaches son conocidos por sus usos paranormales, avistamientos de supuestas criaturas como Pie Grande o el hombre polilla. Uy, el hombre polilla lo conozco muy bien. Es el hombre nalgón, ¿no? También se cree que hay fantasmas y otras cosas extrañas. También en esa zona se grabó la película de La Bruja de Blair y ahora ese pueblo es un pueblo fantasma prácticamente. No sabía todos esos datos, muchas gracias. A su vez, las sombras del bosque crecían y crecían, llenándolo todo. Los pájaros ya no cantaban, y el sol ya no se filtraba entre las ramas. Con la voz temblorosa, George oficializó frente a la policía la desaparición de su mujer. Entonces, todo se convirtió en un caos. 100 rescatistas con perros detectores de olor se desplegaron desde el 24 de julio. Si bien la búsqueda comenzó casi de inmediato, no hubo éxito.
Los aviones y helicópteros tampoco ayudaron mucho. 12 días después del extravío, los equipos redujeron drásticamente la cantidad de operativos. Alegaron que se habían gastado más recursos de los que disponían. No. De acuerdo a la documentación hecha pública, el operativo de búsqueda de Geraldine fue uno de los más largos y costosos de la historia de Maine. Con tristeza, las autoridades dijeron simplemente que ya no podían hacer nada. Verga. George, triste. destrozado por la situación, dejó Maine y se fue a vivir a la casa de su hija, en busca de algo que mitigara tanto dolor. En ese momento diría con respecto a su mujer: todavía tengo esperanzas de que retorne con vida, pero... Güey, es que es sumamente triste porque a esa edad, que es una edad ya adulta, ¿cuántos años ya compartiste con tu pareja, güey? ¿Cuántos años imagínate que compartió este señor con su esposa? ¡Media vida o más! Y que pierda eso porque se perdió en los Apalaches es... O sea, te debe de tumbar. Esa madre es fuerte, es fuerte. Pero debo ser realista. Luego, tras un suspiro, había agregado: la incertidumbre es la parte más dura. Lo que George Largay no sabía era que su esposa sí permanecía con vida hasta ese momento, ¡Hala! aunque sus condiciones se empeoraban cada vez más. Esto saldría a la luz recién 2 años después, más precisamente el 11 de octubre de 2015, cuando un guardabosques encontrara su cuerpo por casualidad. No mames. Geraldine se encontraba dentro de la tienda. Su cadáver estaba consumido por la descomposición. Lo primero que trascendió fue que en varias oportunidades los rescatistas habían estado muy cerca de la mujer. Se estima que llegaron a estar a menos de 90 metros. ¡Ay, qué puta mala suerte, cabrón! ¡Ay, tan cerca! O sea, si hubieran estado unos cuantos metros más cerca, todo esto sería completamente diferente. O sea, la historia hubiera sido distinta. ¿Se dan cuenta? ¡Ta madre! La vegetación, los ruidos de la naturaleza y otras inclemencias habían bastado para que esos 90 metros fueran suficientes para que Geraldine no pudiera escuchar a quienes la buscaban. Este dato revivió la angustia de la familia de la mujer, pero no tanto como lo que se descubrió luego. Junto con Geraldine habían encontrado todas sus pertenencias, entre ellas su celular y un cuaderno. Al encenderse el dispositivo móvil, se pudo acceder a varios mensajes que no había podido enviar por ausencia de la señal. No, se quedó todo registrado acá. O sea, todo lo que ella mandó se quedó registrado acá, pero no salieron. No, ay, cabrón, no. Esto... Ni se los muestren al señor, güey. Ni se los muestren porque pobrecito, o sea, eso le va a doler más, güey. Se trataba de mensajes destinados a George. Decían cosas como: estoy perdida desde ayer, me desvié 3 o 4 millas del sendero, llamen a la policía, por favor. En otro más escueto exclamaba: estoy en problemas. Esas misivas virtuales sirvieron como una especie de bitácora que ayudó a los investigadores a reconstruir el minuto a minuto de Geraldine en sus últimos días. Cabrón. La mujer se había desorientado. Al tiempo había comenzado a tener frío. A las horas, hambre. Había tratado de comunicarse con alguien hasta que el celular se le había apagado. Entonces, había seguido escribiendo en un cuaderno de tapas negras. Allí describió 26 días de pesares. Espérate, que hay 26 días de pesares. O sea, what? Espérate. ¿Cuánto tiempo estuvo viva ella? ¿Casi un mes? ¡Casi un mes! ¿Perdida en el bosque? A la mierda. No, bro, y lo peor es de que nadie sabía que estaba viva. Ella completamente sola. Por más que gritara, por más que se moviera, nadie la escuchaba. Días que primero transitó con desesperación, luego con intenciones de no bajar los brazos. Encendió fogatas, Ay, Dios. intentó trepar árboles. Ante la ausencia de una respuesta, dejó de percibir cuándo el día daba lugar a la noche. A veces se dormía, pero a veces simplemente se desmayaba. Lo más terrible de todo era que caminara hacia donde caminara, solo veía más y más bosque. La constante humedad del ambiente hizo que no pudiera estar sin temblar de frío. No. Al miedo absoluto lo siguió la falta de energía, y luego fue simplemente esperar la muerte. El 11 de agosto, 20 días después de haber tomado el paso que la condenaría, Geraldine escribió: por favor, ten el corazón de enviar el contenido de esta bolsa a mi esposo. En la bolsa en cuestión estaban sus notas, que hoy siguen conmoviendo a quien escucha esta historia. La última de esas notas dice: cuando encuentren mi cuerpo, por favor avisen a mi esposo George y a mi hija Carrie. Será una gentileza de su parte informarles a ellos que estoy muerta y dónde me encontraron, no importa cuántos años pasen. Básicamente quería que sus familiares no se quedaran con la duda de lo que le había pasado. No, eso ¿sabes qué quiere decir? Que básicamente ella ya había asimilado, aceptado que iba a morir, que no iba a tener rescate, que no iba a haber un good ending esta vez. No iba a cambiar su pensamiento, bro. Sabía que ese dolor es peor que el de tener que aceptar la muerte. La mujer dejó de respirar menos de una semana después de escribir esto, el 18 de agosto. Donde se la encontró hoy hay una cruz blanca.
En la cruz, George y su hija dejaron una frase que resume sus sentimientos. En ella puede leerse: I wish you were here. Desearía que estés aquí. Si bien fue terrible la muerte de Geraldine, no entrañó ningún misterio. Las inclemencias del clima y la mala suerte actuaron con una increíble eficacia. No podemos decir lo mismo del siguiente caso. Un caso en donde sí aparecen factores extraños. Factores como alienígenas y muertos que vuelven para hablar con los vivos. Mierda, solo quiero decir en ese caso que qué triste. Es verdad que no pasó nada paranormal o extraño, pero es un caso triste porque quedó todo registrado. Ella sabía que iba a morir, ella sabía que su destino era ese, nada ni nadie lo iba a cambiar y escribió todo en un cuaderno para que cuando eso pasara, ella muriera, toda su familia se enterara. Puesto número 2. Desaparecido por alucinaciones. El jueves 22 de abril de 2021 a las 10:45, el 911 sonó y un operador escuchó la atormentada voz de una mujer. Esta mujer le dijo a los gritos que su hijo, llamado Ty Sauer, se había adentrado en los bosques del Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia, Estados Unidos. Al tiempo que los efectivos eran enviados al lugar, la denunciante tuvo que dar algo de contexto a quien la había atendido. Un contexto que los próximos 4 días repetiría infinidad de veces a los diferentes profesionales que se involucrarían en la búsqueda de su hijo. Ty tenía 18 años y hacía varios días que se venía comportando bastante extraño. El lunes de esa misma semana había llamado a su madre para decirle, de modo ofuscado, que no entendía por qué había enviado a aliens a buscarlo al trabajo. Ella había pensado que se trataba de un chiste y que no había sabido cómo contestar. ¿Bro? ¿Cómo que? Ok, dos cosas. Primero, si yo tengo un hijo y mi hijo me escribe un mensaje de texto y me dice que por qué envié aliens a buscarlo, me sacaría de pedo, bastante. El otro, tras resoplar, había cortado. Al otro día había confundido todos los horarios de su rutina. Había ido al entrenamiento a la mañana y a cursar por la noche. Cuando en ambos lugares le hicieron notar que se había equivocado, no se había dado por aludido. Cursó y entrenó como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. El miércoles había ido un poco más lejos, cuando le había dicho a su tía que había estado hablando largamente con su abuelo. No había en esa declaración nada del otro mundo, excepto que el abuelo llevaba varios años muerto. ¿Qué estaba pasando con Ty? Sus padres tuvieron una pronta teoría. El muchacho había empezado a consumir drogas. Luego de charlarlo brevemente entre ellos. Mira, la verdad, desconozco muchos temas en cuanto a las drogas, pero no sé si una droga te haga decir todo esto, güey. O sea, igual y la marihuana te hace pensar cosas como que un alien te fue a buscar al trabajo, pero ¿no sería ya un poco exagerado eso? ¿Muy de caricatura o de película? ¿O es totalmente posible que eso pase? Ellos decidieron confrontarlo. Fue entonces cuando lo habían visto frente a la TV, mirando dibujos animados en estado catatónico. No solo no respondía cuando le hablaban, sino que en determinado momento comenzó a temblar, como sufriendo convulsiones. El llamado a urgencia se hizo de inmediato y los médicos no tardaron en llevarse a Ty, mientras le hacían maniobras de rehabilitación y le inyectaban diferentes líquidos. En el hospital el chico se estabilizó. Los análisis de sangre arrojaron que su organismo estaba limpio de sustancias prohibidas. A pesar de que el señor y la señora Sauer mencionaron que Ty había estado haciendo cosas poco habituales, los médicos le habían dado el alta esa misma noche, diciendo que todo estaba bajo control. Ok. Pausa. Entonces, Ty no consume drogas y dado los estudios que le hicieron en el hospital, se podría decir simplemente que él está limpio, que no tiene nada en cuanto a drogas. Vale, entonces lo único que quedaría por descartar sería algún problema mental, ¿no? O sea, no sé, paranoia, esquizofrenia, chance, solo digo que quizás Ty ya venía presentando algunos síntomas en cuanto a algún problema mental. Es cruel, pero es lo único que podría decir. De lo contrario, no me explico por qué dice y ve tantas cosas. Pero no, nada más alejado de la realidad. Al regresar a su hogar, tras unas horas de tranquilidad, Ty había aprovechado una distracción para robar las llaves del auto y huir. Al enterarse, sus progenitores habían salido con el vehículo de otro familiar. Se inició así una persecución que duró poco más de 300 millas. Cuando lo habían alcanzado, Ty había llegado hasta el Parque Nacional con el que comenzó esta historia. Intentaron sacarlo del auto, pero había tenido otro ataque. Cuando volvió en sí parecía alterado y los gritos de sus padres diciendo que abra la puerta lo habían asustado aún más. Entonces había vuelto a acelerar para estrellarse unos metros más adelante. Cuando llegaron al lugar, solo encontraron sus huellas. ¿Qué carajos? Ty se había bajado del vehículo y se había adentrado en un bosque en el que miles de personas desaparecen al año.
De hecho, de 2007 a 2020, 3.020 personas murieron en terrenos del Servicio de Parques, que abarca más de 85 millones de acres, incluyendo monumentos, ríos, campos de batalla, costas y más. 3.000 personas es una cantidad de personas bastante amplia. Son muchísimas personas perdidas ahí. Tras el llamado al 911, guardaparques, agentes y gente de la zona se sumaron a la búsqueda de Tai. En vano. A la mañana siguiente, la Policía Estatal de Virginia llegó con un sabueso. Después de adentrarse en el bosque y seguir el sendero de los Apalaches durante 1,5 kilómetros, el perro quedó consternado, girando sobre sí mismo. No fue capaz de saber por dónde seguir. 24 horas después, las pertenencias de Tai fueron encontradas esparcidas en línea casi recta en el bosque, a unos 300 kilómetros al norte de donde había estrellado el coche. Unos metros más allá... ¿Perdón, qué? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué dijo? ¿Escuché bien? 300 kilómetros al norte de donde había estrellado el coche. Voy a decirte una cosa. Caminar 300 kilómetros a pata, a pie, no es poca cosa. Si ya no tenía coche porque previamente lo había estrellado, lo estrelló y luego se bajó y se adentró en el bosque donde 3.000 personas desaparecieron, y luego avanzó 300 kilómetros, es bastante, ¿vale? ¿Creen que sea posible que...? A ver, espérate, güey, espérate. Es que, puta, yo una vez caminé 5 kilómetros y casi me muero, cabrón. Digo, igual y era corredor y para él 300 kilómetros era algo de la mañana, no sé, bro. Un martes por la mañana. Hola. Oye, hipotéticamente, si yo me perdiera en un bosque y caminara 300 kilómetros en el bosque, ¿cuánto tiempo crees que me tomaría caminar esa cantidad de kilómetros si voy caminando normal? Si caminas a un ritmo normal, digamos unos 5 kilómetros por hora, estarías cubriendo 300 kilómetros en unas 60 horas. Eso es sin descanso. En la vida real, claro, tendrías que parar, dormir, comer, así que probablemente te tome varios días o hasta semanas, dependiendo de las condiciones. Pero en horas puras de caminar, serían esas 60. 60 horas si no vas al baño, si no duermes, si no te distraes y si no tomas descansos. Te tomaría esa cantidad de tiempo si fueras un robot y estuvieras programado nada más para caminar 300 kilómetros. Y ya está, no hay más. Unos metros más allá de su billetera, los auriculares y el reloj, estaban todas sus prendas de vestir. ¿Por qué Tai se había sacado la ropa en un sitio que puede llegar hasta temperaturas bajo cero en la noche? A las horas apareció su celular, con la pantalla rota y sin batería. Los esfuerzos se redoblaron. 15 equipos de tierra, incluidos 7 nuevos perros de búsqueda, estaban tras la pista del joven. 7. Sin embargo, las lluvias que azotaron la zona hicieron que cualquier pista se hiciera literalmente lodo. A las 2:53 p.m. del 26 de abril, 4 días después de que todo comenzara, uno de los equipos de búsqueda encontró a Tai a unos 200 metros del camino, oculto por una pantalla de maleza alta. Okay. Solo vestía calzoncillos y estaba recostado contra un árbol. No respiraba. Estaba muerto. La autopsia reveló que había muerto de hipotermia, pero no se desestimó que tuviera lesiones en otras partes del cuerpo. Un grupo forense dijo que el chico probablemente había muerto la primera noche de fuga. La familia... No tiene lógica. O sea, perdón, cabrón, pero ¿cómo que la primera noche de fuga? Si estaba a 300 kilómetros del lugar. No hay 60 horas en un día. What? Tower no podía creer lo que escuchaba. ¿Era posible que alguien que iba al gimnasio y gozaba de una buena salud física muriera en tan pocas horas? El caso significó una gran incógnita. ¿Qué le había pasado a Tai? ¿Por qué había actuado tan extraño en sus últimos días? ¿Estaba todo eso ligado con su visita al bosque? ¿Había una trama oscura detrás de todo este asunto? Luego de indagar en el historial del joven, los médicos sacaron una conclusión que hizo que el asunto se considerara cerrado. Resulta que al entrar al instituto, Tai había tenido problemas de depresión y de ansiedad. Además, había ganado peso desde que le habían diagnosticado celiaquía en 2010 y se sentía acomplejado por el acné que le salpicaba la cara. Tratando de caerse mejor a sí mismo, en enero de 2021 había empezado a tomar isotretinonía para aclarar su piel. El dermatólogo del adolescente le había aumentado las dosis en las últimas semanas. Uy. ¿Y cuál era el problema de todo esto? Uy. Se ha descubierto que la isotretinonía ha despertado, según el sistema de notificación de efectos adversos de la FDA, problemas de salud mental en una porción de sus consumidores. No mames, cabrón. ¿Me estás diciendo que por querer quitarse el acné se le despertó un problema mental? Bro, qué turbio. ¡No! ¡Qué mala suerte! Una cosa con la otra, ¿por qué estarían conectadas? ¡Ni cagando! ¡Oh, la mierda! Dermatólogo de Estados Unidos, ¿ah? Los padres de Tai quisieron demandar al médico, pero descubrieron que Tai había firmado un documento desligando al profesional de daños colaterales. También quisieron demandar al hospital donde le habían dado el alta tan temprana.
Sus abogados los convencieron de que aquello no iba a terminar bien. Finalmente no les quedó más que abrazarse al recuerdo de su hijo, un chico de sonrisa dulce que en una ocasión había escrito lo siguiente: si alguna vez sientes que la vida es demasiado difícil, salir al aire libre y dar un paseo por el sendero o una caminata por el bosque puede hacer que tu mente vuelva a funcionar. Ese bosque que tanto amaba Tai había terminado siendo su lecho de muerte. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es imposible saberlo. Al igual que tampoco sabemos lo que le sucedió a Ryker Webb. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Hermano. ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué locura de caso! Te lo juro, me voló la cabeza. Puesto número 1. Ryker Webb, el niño con la mirada perdida. Es hora de volver a la Ya era hora. Me estaba empezando a preguntar cuándo iban a hablar de él. escalofriante mirada con la que fue encontrado este niño. Pero retrocedamos unas horas en el tiempo. ¿Cómo fue que este pequeño de 3 años había terminado perdido en el bosque? El 3 de junio de 2022, Ryker jugaba en el patio de su casa con su perro, a la vista de su padre. Hay que decir que la casa de la familia de Webb se ubica cerca de la milla 18 de la carretera estatal 56, al sur de Troy y al este del lago Bull, cerca de una zona rodeada de árboles. Esto quiere decir que para Ryker, adentrarse en el bosque con su familia no era algo poco habitual. ¿Vale? Solían hacer excursiones juntos y no era un niño que temiera la naturaleza. Quizás por eso, cuando su padre se distrajo, el pequeño no lo dudó y empezó a caminar hacia las sombras. Fue así de simple, de un momento a otro, cuando su progenitor levantó la vista de lo que estaba haciendo, Ryker ya no estaba. El adulto Lo que les decía la otra vez, es lo X de los niños, que hay que estarlos cuidando bastante. En un momento están ahí, luego distraes la mirada, ves a cualquier otra parte y ya no están ahí. ¿Cuántos casos no hemos visto de niños que están ahí en un momento, güey? El papá o el hermano voltean a ver un rato y luego el cabrón ya se movió. corrió hacia los senderos cercanos. Solo encontró hojas secas y oyó el murmullo de las ramas que parecían reírse de él. La zona donde desapareció el niño es conocida por su alta densidad montañosa, un clima que puede alcanzar los 4 grados centígrados de temperatura, tormentas eléctricas y la presencia de depredadores como osos y leones de montaña. Así y todo, la familia Webb no dio aviso a las autoridades. Los policías de la zona se enteraron de lo que ocurría por unos vecinos que se percataron de que algo no estaba bien. Cuando los agentes llegaron al lugar, Ryker llevaba 2 horas desaparecido. Ese tiempo perdido resultaba vital. Se sabe que en una situación de emergencia cada segundo cuenta. Claro, o sea, cada segundo cuenta, pero también debo decir que 2 horas me parece amigo y como latino, como persona que vive en México y tal, bastante rápido, güey. O sea, la policía usualmente te pone trabas, cabrón. Te pone trabas y antes, no sé si hoy día siga, la típica de hay que esperar 24 horas. Claro, él es un niño, no se va a ir de pinta, pero en otros casos es lo que te ponen a esperar, bro. ¿Por qué habían actuado así los progenitores de Ryker? ¿Por qué tan relajados? Lo mismo se preguntaron las autoridades, pero antes de centrarse en eso, pusieron su atención en lo más importante: traer con vida al niño. Así fue como se dio el puntapié inicial a un exhaustivo operativo de búsqueda que incluyó buscadores terrestres, vehículos, drones y perros. Sin embargo, las condiciones climáticas y la frondosidad de los bosques no permitieron que la operación de rescate se hiciera de la mejor forma, por lo que tuvieron que posponer varias de las labores. Los especialistas se pusieron nerviosos con este panorama. Se trataba de un niño muy pequeño en situaciones muy adversas. Sabían que iban a necesitar un milagro para que Ryker no se lastimara, fuera atacado o muriera víctima del frío. Y el milagro, aunque ellos estaban escépticos, se produjo. 2 días después de la denuncia de la desaparición, una familia que habitaba dentro del bosque en el que estaba perdido el niño se contactó con las autoridades de la zona comentándoles algo por demás curioso. Esa mañana habían escuchado ruidos en un pequeño galpón en el que guardaban su generador de energía. Al ir hacia el mismo, suponiendo que verían un animal salvaje desorientado, habían encontrado a Ryker durmiendo sobre una bolsa de arpillera. Ok. Vale, es raro. Quiero pensar que la mente de un niño es como de... Si veo humanos y estoy perdido, voy corriendo hacia los humanos porque quizás esos humanos me ayuden, ¿vale? Digo, tengo más chance de sobrevivir con adultos que yo solo. Pero se me hace curioso, y no quiero sonar supersticioso, pero se me hace curioso que el niño haya preferido simplemente, teniendo una casa al lado del generador, irse al generador y ocultarse ahí antes que ir con los adultos, no sé. El pequeño estaba frío y tenía hambre. Sí, pero todo lo demás estaba bien. Bueno, todo excepto su mirada.
Esta expresión de miedo absoluto es conocida como la mirada de las 1000 yardas. Se trata de una condición con la que una persona adquiere una actitud inerte, perpleja y desenfocada, como la de un soldado o una persona que vivió un infierno en vida. La frase nació de la obra del artista bélico Thomas Lee, que representó la verídica condición sufrida por un marín estadounidense durante la batalla de Peleliu. En otras palabras, la mirada de las 1000 yardas es un síntoma de angustia psicológica grave que puede ocurrir en cualquier circunstancia. ¿Por qué presentaba Riker esta expresión? Tras realizarse una evaluación médica, el infante fue trasladado al centro médico Cabinet Peaks. Para esta altura, la prensa se había enterado del caso y las primeras fotos de Riker habían llegado al mundo virtual. Su mirada había sembrado el terror entre los cibernautas y las especulaciones empezaron a llegar a la velocidad de la luz. Por un tiempo fue difícil diferenciar información oficial de información inventada. Pues sí. Se dijeron muchas cosas. Se dijo, por ejemplo, que cuando lo encontraron Riker no vestía la misma ropa con la que se suponía que se había ido. Se dijo que al niño le hicieron un estudio sanguíneo y que su ADN había cambiado. Luego en Facebook te dicen 1001 mamadas, cabrón. O sea, literal, en Facebook te ponen la noticia, pero con 1000 cosas más. Se dijo que en realidad era otro niño. Se dijo que alguien había experimentado con él en esas 48 horas en las que había permanecido fuera de cualquier radar. Para otra clase de público, la teoría de un secuestro frustrado fue ganando más y más adeptos, pero ¿quién había querido secuestrarlo y con qué finalidad? ¿Por qué esa persona había decidido devolverlo sano y salvo? O mejor aún, ¿de verdad estaba Riker sano y salvo o esa mirada ocultaba algo muy oscuro? Al mismo tiempo que muchos se preguntaban esto, otros comenzaron a buscar explicaciones dentro del ámbito sobrenatural. ¿Y si no había que pensar en un alguien sino en un algo? ¿Y si la fuerza... No mames, cabrón. Si tú tuvieras que pensar en algo, ¿en qué sería? ¿En un alien? ¿En un secuestro? ¿En qué sería ese algo, según tú? del bosque se habían llevado al chico? En la cultura navajo, un pueblo indígena estadounidense que actualmente es una de las minorías autóctonas más fuertes y numerosas del país, un cambiapieles o un skinwalker es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. Muchos comenzaron a pensar que un skinwalker había poseído a Riker, o mejor dicho, que ese ya no era Riker, que mirar dentro de sus ojos era poder ver a un ser legendario y milenario. Eso sí lo leí yo. Que el niño ya no era el niño, que era otra cosa, güey. Cualquier cosa, pero esa mirada no era del niño. Lo cierto es que entre una cosa y otra el tiempo pasó y el caso se perdió entre tantos otros. Hasta que en 2023, el hermano mayor de Riker subió un video de TikTok en donde le pregunta al niño qué fue lo que vio en el bosque aquella vez. El chico responde que vio una casa en la que había alguien. Mientras lo dice, mira a un costado. Gesto que por muchos espectadores indica que algo más había en la habitación. Algo que solo puede ver Riker. Tantos otros dijeron que era momento de dejar en paz al chico, que probablemente solo había tenido una aventura desafortunada. Incluso llegaron a criticar a su hermano mayor por exponerlo. Un tercer grupo comentó el video con la frase «Perdón por mirar sin tu permiso». Ese perdón se supone que lo piden al ser que estaría poseyendo a Riker. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso realmente? ¿Qué creen ustedes que fue lo que le sucedió a Riker? Dejen sus comentarios aquí debajo y vamos a estar leyendo todas sus teorías. Y es así como damos lugar al bonus track de este video. Ese caso sí no, ni cómo explicarlo, cabrón. O sea, no yo la verdad no tengo explicación, no sé qué decir respecto a ese. Esperaba encontrar respuestas en este video, pero me dejó igual de perdido como antes. Bonus track. ¿Quién es esta mujer y cómo llegó hasta allí? El 12 de septiembre de 2021, la policía de Croacia encontró a una mujer de 60 años perdida en la remota isla de Krk en el mar Adriático. Esta mujer en cuestión había salido del bosque presentando diversas heridas. Además, estaba deshidratada y lo peor de todo, no recordaba nada de sí misma, ni su nombre ni cómo había llegado hasta allí. Esto dejó anonadado a todos, en especial porque se trataba de un terreno aislado y peligroso, al que solo se puede llegar caminando muchas horas o en barco. La misteriosa mujer de inmediato fue trasladada a un hospital en la ciudad de Rijeka para ser tratada. Lo único que se supo durante 2 semanas es que hablaba perfectamente inglés. Entre sus pertenencias tampoco... ¿Como si antes no hablaba inglés? O sea, no era su idioma natal. Tenía ningún documento ni ningún teléfono celular. Además, no había reportes de desapariciones con lo cual poder relacionarla. La policía comenzó a tomarle declaración a los turistas y a los pocos residentes del lugar intentando dar con alguna pista.
El rostro de la susodicha se divulgó por todas partes del globo. A ver, si la tipa aparece de la nada en un lugar donde no es posible llegar a pie, que está lejos de todo, aparece, la tipa no recuerda su nombre, quién es, y sabe hablar inglés perfecto, ¿qué piensan ustedes que es? ¿Cuál es su teoría? Porque si la tengo que revivir, yo diría simplemente que a esa señora, güey, no quiero sonar como estúpido, pero no sé, que es una creación de alguien, cabrón, no sé. Una creación de un alienígena, güey, o a alguien que fue abducida y enviada así, no sé. Y así llegó hasta un hombre que se contactó con las autoridades para confirmar que la de la foto no era otra que Daniela Adamkova, una diseñadora de joyas que había trabajado para muchas estrellas de Hollywood. Daniela nació en Eslovaquia y a muy temprana edad viajó a Estados Unidos, donde se instaló. Con el tiempo se abrió entonces sabía inglés, cabrón. en el mundo de la joyería. Estuvo casada con un productor de cine y gracias a esto muchos de sus trabajos fueron lucidos por actrices como Diana Ross, Brigitte Bardot y Barbra Streisand. También tuvo contactos con miembros de los elencos de Melrose Place y Friends. Luego se sabe que se divorció, que volvió a su país natal, que más tarde regresaría a Estados Unidos, y no mucho más. Finalmente había aparecido en Croacia, con una amnesia que aún mantiene en blanco su mente. ¿Qué le sucedió? ¿Dónde pasó sus últimos días antes de salir de entre los grandes matorrales? Los médicos suponen que tarde o temprano la mujer va a recuperar sus recuerdos y así echar algo de luz a este caso. Un caso que nos demuestra que a veces los bosques pueden tragarse a las personas, pero otras veces escupirlas sin razón aparente. Ok, este último caso fue menos misterioso. Estuvo interesante, sí, pero estuvo menos misterioso. Bien, buen video en general, me gustó bastante. Siento que aportó buenos datos y lo mejor de todo es que no se repitió ningún caso. Entonces, buen trabajo, Magnus, me gustó, me encantó.